Reflexiones desde mi ventana. Continuamos estudiando esta conferencia titulada ¿Cómo conocer a Dios? Hoy vamos a leer en el profeta Jeremías nuevamente, pero esta vez en el capítulo 31, los versículos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es notable cómo Dios da a conocer de una manera tan explícita el anhelo de su corazón, lo que siempre ha querido, que su pueblo le conozca. Es el anhelo de Dios, que cada uno de nosotros le conozca. Es difícil cuando tratamos de conocer a alguien y la persona no quiere, la persona nos evade, la persona se esconde, pero en este caso no es así. Dios anhela profundamente que le conozcamos. Es su anhelo más profundo, es su deseo, que su pueblo le conozca. Fue lo que Dios intentó con Israel desde el principio. Dice ahí que ellos invalidaron su pacto. Los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, los trajo por un desierto, dándose a conocer a través de muchos milagros. Dios hizo grandes milagros. Por eso entendemos que no son los milagros lo que hacen que una persona conozca a Dios. Porque si fueran los milagros los que se encargaran de eso, el pueblo más entendido sería Israel, pero no fue el pueblo más entendido, porque ellos se rebelaron en el desierto, cambiaban a Dios por cualquier ídolo, por cualquier cosa. Entonces nos deja claro que no son los milagros. Los milagros son muy buenos, pero no son los milagros los que nos hacen conocer a Dios. Dios se manifestó de diferentes formas al pueblo. Lo guió con una columna de fuego y una nube. Dicen que en el día los guiaba con una nube para protegerlos del sol y guiarles por el camino. Y en la noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino a fin de que caminaran día y noche y para protegerles también del frío. Entonces Dios hizo tantas cosas mostrándose a su pueblo y nada que ellos llegaron a conocer. Nosotros miramos cuál era el nivel, medimos el nivel del conocimiento del pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Isaías dijo que más conocimiento tenía un asno y un buey que su pueblo. Y en los tiempos de Oseas también medimos el nivel de conocimiento y habían alcanzado un poquito, pero no el suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Allá en Isaías dice que no tenían conocimiento. Y acá dice que les faltó, es decir, no alcanzaron el suficiente. Y este es un tema muy importante para nosotros porque ¿qué tal que nosotros seamos hallados siguiendo a un Dios al cual no conocemos? Y lo que Dios dice aquí a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, el verso que leímos hoy, Él expresa este anhelo y dice que el pacto que Él promete es un pacto más eficiente. Y el pasaje termina hablando de que Dios perdonará el pecado. ¿Por qué menciona el pecado? Bueno, porque el pecado es el problema más grande, es el impedimento más grande para acercarnos a Dios y para conocerle. Pero observe lo que dice en el capítulo 17 de aquí de Jeremías. ¿Qué dijo Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 1?
Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. El pecado estaba escrito, dice Dios ahí, en la tabla del corazón. Y ahora Dios dice, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Recuerde que Moisés, cuando recibió los mandamientos de Dios, los mandamientos fueron escritos en una tabla de piedra. Pero ahora Dios promete en el nuevo pacto escribir su palabra en la mente y en el corazón para quitarle el poder al pecado. El problema del pecado fue resuelto a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Así lo encontramos en todas las Sagradas Escrituras. Leamos un momentico en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice así: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros llegamos a conocer al Padre. Es a través de Él, no existe otro medio. Y como eso está revelado en las Escrituras, entonces a través de las Sagradas Escrituras conocemos a Dios. Por eso es aconsejable que cada persona, o cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos acerquemos con el mayor anhelo de conocer a Dios. Principalmente ese debe ser nuestro anhelo, nuestro mayor anhelo, conocer a Dios, conocerle a Él, porque Él está allí en las Escrituras. Las Escrituras nos muestran quién es Él, cómo es Él, qué anhela Él, toda la grandeza, todo su poder, todo está allí en las Escrituras. Entonces no podemos evadir nosotros un buen estudio de las Escrituras para conocer a Dios, jamás. Porque de pronto algunos hemos pensado que bueno, es a través de la oración. Sí, la oración es un medio y es muy importante la oración. Pero no solamente la oración. Porque hay personas que se dedican solamente a la oración y a la oración y a la oración y evaden el estudio de la palabra de Dios. No, es que la palabra es la que nos da la sabiduría y la inteligencia para conocer a Dios. Y la palabra también nos enseña cómo orar correctamente. Todo lo hizo Dios desde el principio por medio de la palabra. Y todo lo sigue haciendo a través de la palabra. Dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de la palabra. Entonces la palabra nos da la capacidad, la palabra nos da la sabiduría, la inteligencia. Allí encontramos el carácter de Dios. Allí encontramos los atributos de Dios en ella. Y nos damos cuenta entonces quién es Dios. Entonces es muy importante, la palabra juega un papel muy importante en esto de conocer a Dios y su Hijo Jesucristo. Y está al alcance de todos nosotros. Porque es el gran anhelo del Señor y debe ser el nuestro. Lo más importante en la vida cristiana es conocerle a Él. Porque nosotros podemos darle prioridad a otros temas en la vida. Hay muchos temas que son espirituales y son bíblicos. Pero si nosotros descuidamos esta parte de conocer a Dios, la vida cristiana no tendría perdería su esencia en nosotros. Por eso este es un tema que a cada uno de nosotros nos debe interesar. Permítame y les comento una experiencia muy personal. Yo recuerdo que empecé mi vida cristiana y bueno, con el enfoque, como mirábamos ayer, con ese enfoque de conocer a Dios, con ese anhelo, iba uno a la iglesia con ese anhelo y con ese deseo. Y luego pues uno sufre un desenfoque en algún momento de pronto por algunas enseñanzas, y no es que lo hagan de pronto conscientemente, sino inconscientemente. Te desvía uno la mirada hacia otros temas
entonces Dios deja de ser tan importante para nosotros y otra cosa, incluyendo el ministerio, se convierte ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y recuerdo que un hermano, una vez estudiando un pasaje de la Biblia conmigo, miramos Colosenses, donde habla de la importancia de conocer a Dios, que eso lo estaremos mirando más adelante. Y eso despertó en mí un anhelo profundo de conocer al Señor. Fue algo tan motivante y fue a través de la palabra que empecé a descubrir eso. Y doy gracias a Dios por ese hermano. El hermano llama José Ángel Bertel, ya el partido está con el Señor. Él me compartió ese tema. Primera vez que yo miraba algo que tenía que ver con conocer a Dios realmente. Pues a través de las Escrituras, que fuera tan explícito un pasaje. Y desde allí yo me enamoré de la presencia de Dios y me interesé por conocerle al Señor. De ahí en adelante empecé a orar y a estudiar las Escrituras, muy atento acerca de este tema, de cómo conocer a Dios. Y es un tema que ha bendecido mucho mi vida a lo largo de mi experiencia como cristiano, porque Dios ha ido revelándose a mi corazón, principalmente por la palabra, por la Biblia, a través de la oración también, y en todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana, pero principalmente por las Sagradas Escrituras, buscando al Señor en oración. Esto es muy importante, que cada uno de nosotros se interese en conocer al Señor, porque a veces estamos en el ministerio, nos dedicamos a investigar, a saber cosas de Dios y queremos capacitarnos para hacer cosas para Dios, pero no nos interesamos principalmente en conocerle. Y esto es súper importante, conocerle a Él, porque ahí es donde podemos disfrutar de su presencia. Ahí es donde nuestros momentos se vuelven tan agradables a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que enfrentemos, a pesar del desconocimiento de muchas cosas en la vida cristiana, en lo que sucede en el día a día. A pesar de eso, pues la vida cristiana se juega un papel muy importante, o ocupa un papel muy importante, o un lugar muy importante en nuestra vida, porque cuando empezamos a conocer a Dios, todo empieza a cambiar. La lectura de la palabra es diferente, el congregarnos, todo cambia. La relación con nuestros hermanos, cuando enfrentamos las dificultades, lo hacemos desde una perspectiva diferente, porque está el anhelo de Dios en nuestro corazón, como ese es su anhelo principal, que le conozcamos. Entonces nosotros empezamos a sentir esa satisfacción espiritual, ese amor, esa pasión, ese fuego por su presencia, ese anhelo por ir a su casa, ese anhelo por estudiar las Escrituras, ese deseo por orar, por establecer vidas de oración, que esto es muy importante. Entonces, en el próximo podcast estaremos mirando lo que necesitamos para conocer a Dios. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Esa pregunta le vamos a estar dando respuesta en el próximo podcast, así que esté preparado. Dios le continúe bendiciendo y recuerden disfrutar de todas las bendiciones de Dios.